Ya se cortará la señal. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver ahora lo que son los proyectos de innovación. Justamente un proyecto de innovación son aquellas oportunidades que uno puede plasmar, digamos, en una idea en algo que se pueda concretar y pueda ser financiado, ya sea por ti mismo o por inversores, o por todo el ambiente de inversión que existe alrededor del proyecto de innovación, ¿no? Vamos a ver acá un video de un innovador sobre cómo él, por ejemplo, ha conseguido que muchos de sus proyectos sean financiados. Segundo, vamos a ver. Vamos a pasar un momento, de ahí paramos porque no creo que podamos verlo todo. En el desarrollo de la primera impresora láser de color. Un negocio de... Hace muchos años, 25 años para ser preciso, yo salí de una universidad local y me fui a vivir a Estados Unidos a trabajar en el desarrollo de la primera impresora láser de color. Un negocio de 20,000 millones de dólares con utilidades de 4,000 millones de dólares. Mi primera pregunta fue, ¿puede un ingeniero tapatío realizar exitosamente este tipo de productos innovadores? Fue el equivalente a que alguien de las ligas infantiles o juveniles de béisbol de Guadalajara termina de banca en los Yankees y se pregunta, ¿y puedo jugar yo béisbol a este nivel? Sí. Esta pregunta me llevó a la siguiente, que fue, ¿cuáles son los ingredientes que hacen que estos equipos sean exitosos desarrollando productos innovadores de tecnología? Y me di cuenta que ellos tenían una receta de pan con una serie de ingredientes listados claramente. Y me di cuenta, yo era un ejemplo de ello, que los mexicanos teníamos un talento a la par del talento en cualquier parte del mundo y que podían jugar con los Yankees de Nueva York. Cuando yo regresé a México, seguía con la pregunta, ¿por qué no existen más empresas de tecnología desarrollando productos innovadores? Y entonces me di a la tarea de platicar con gentes que estaban haciendo tecnología en esta ciudad y para tratar de entender cuáles eran los ingredientes que eran necesarios para desarrollar exitosamente productos de tecnología e innovación. La primera pregunta fue, bueno, ¿existe talento en la ciudad? ¿Somos los mexicanos, los tapatíos, los de otros países que no son primermundistas, personas con capacidades de estos niveles? Y la respuesta unánime de todos los casos con los que platiqué fue sí, es patente 5,959,945, que es una patente de un tapatío en la oficina de patentes de Estados Unidos, que describe todos los mecanismos de transmisión de música digital que hoy conocemos bajo el nombre de iPod o iTunes. Esta patente describe casi todos los elementos que su iPod tiene. Lo sorprendente de esta patente de un tapatío es que apareció años antes de que Steve Jobs lanzara al mercado su primer iPod. ¿Esto qué les dice? Lo que les dice es, hay un talento del nivel de Steve Jobs en todo el mundo y lo hay aquí, ¿sí? Y este fue un descubrimiento maravilloso. Pero entonces la pregunta seguía en la mesa. Si hay talento, luego entonces, ¿por qué no tenemos más empresas desarrollando productos innovadores de tecnología? Sí. Al paso de platicar con estos casos de empresas exitosas locales, me di cuenta que se necesitaban 3 ingredientes. El primero es crear una propuesta de valor clara y desarrollar capacidades que la soporten. El segundo es tener el capital social. Y el tercero es tener una buena planeación financiera. Empiezo con la propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? La propuesta de valor es la intersección de lo posible y lo deseable.
¿sí? Lo posible es el camino de la ingeniería, el camino de la tecnología, y lo deseable es el camino de conocer al cliente y mi mercado. Veamos un ejemplo. Durante muchos años íbamos a un lugar a rentar películas. Llegábamos, rentábamos la película, regresábamos a casa, la poníamos en la videocasetera, la veíamos, y lo que pasaba es, se nos olvidaba regresarla. Y eso nos molestaba. Y esto era una necesidad del cliente. Todos nos molestaba no haber regresado la película y además pagar una multa. ¿Por qué no simplemente la bajábamos por internet? Bueno, porque hace años el ancho de banda de internet no permitía bajar video. ¿Sí? Y entonces, pues yo tenía que ir a rentar la película. Lo posible todavía no era posible. No fue hasta que lo posible y lo deseable se intersectaron que se creó una propuesta de valor, y el día de hoy yo puedo entrar a internet y bajar mis películas y ya no tengo que pagar por regresarlas tarde, ¿sí? Y esa es una propuesta de valor, pero no se da sino hasta que lo posible se intersecta con lo deseable. Las propuestas de valor tienen que ser muy claras. Escudo, antibacterial. Volvo, el auto más seguro. All Brand, alto en fibra, para los que lo necesitan. Ustedes se tienen que preguntar cuando están pensando en sus ideas innovadoras, que todos los tenemos, y todas las ideas de negocio que tenemos, es, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Soy antibacterial? ¿Soy el más seguro? ¿Soy alto en fibra? No solo como empresa, sino como personas. ¿Por qué te contrato a ti y no a ti? Y es una pregunta muy simple. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Sí? Siempre que pensamos en propuestas de valor, o tradicionalmente pensamos en productos de tecnología, los iPhones y los iPods y los iPads, ¿sí? Y pensamos que las propuestas de valor son para empresas de alta tecnología, ¿sí? Pero no, la realidad es que la propuesta de valor es para todos. Por ejemplo, yo hoy estaba comiendo unas hamburguesas y tenía un problema, tenía que poner catsup y me preocupaba, pues, que tenía la plática de TED y traía camisa blanca y entonces iba a salpicar mi camisa porque quedaba poca catsup en el frasco. Es decir, hay una necesidad de mercado muy clara. Y entonces, ¿qué se hace? Se diseña una salsa catsup con un cuello ancho que se almacena boca abajo, y cuando yo llego al súper y la veo, digo, ya entendí para qué es esto. Una propuesta de valor clarísima. Una salsa catsup con una botella de cuello ancho. Es decir, las propuestas de valor son para todo el mundo, ¿sí? No nada más para la tecnología. Una maleta con llantitas. La inventó un piloto de Northwest. Generó millones de dólares en ventas hace un par de décadas y la sigue generando. Una maleta con llantitas. Una propuesta de valor clarísima. Es decir, las propuestas de valor no son solamente para la alta tecnología, claro que lo son también, pero son para todos, ¿sí? Una maleta con llantitas, una botella de catsup de cuello ancho, All Brand de alta fibra. Sin embargo, una propuesta de valor no es suficiente. La tienda de Doña María tiene una propuesta de valor y la ha tenido por muchos años muy clara, cerca de ti. Su mamá los mandaba a comprar la leche y los jitomates y el huevo, porque estaba ahí a la vuelta. Y sin embargo, la tienda de Doña María está desapareciendo, a pesar de que tiene una propuesta de valor muy clara, porque el día de hoy una propuesta de valor no es suficiente. Tengo que voltear a ver todos los puntos con los cuales interactúo con el cliente y crear más de una propuesta de valor en más de un lugar en el cual interactúo con el cliente. Y es por eso que el Oxxo y los 7-Elevens están haciendo desaparecer a la tienda de Doña María, porque ellos están cerca de ti, tienen estacionamiento y abren 24 horas y son de autoservicio. Necesito más de una propuesta de valor. Necesito una propuesta de valor para empezar. Y una no va a ser suficiente. Necesito más de una propuesta de valor. Entonces, ese es el primer ingrediente. Necesito tener una propuesta de valor clara. Antibacterial, el más seguro, el ecológico. Segundo ingrediente. El segundo ingrediente es el capital social. ¿Qué es el capital social? Es esta red de personas que me permiten hacer dos cosas. Una, atraer talento y conocimiento. Y dos, crear redes de comercialización. En uno de estos casos que yo estaba conversando,
me platicó que él había sido compañero de un ingeniero en el ESIME, una de las primeras escuelas de ingeniería en la Ciudad de México. Y años después, esta persona terminó de gerente de una empresa que se llamaba Transwitch. Y estoy hablando años después, una década después. Y esta persona terminó de director de un centro de investigación que necesitaba hacer trabajos de diseño, y entonces le habló a su amigo que había conocido 10 años antes y le dijo: oye, quiero hacer trabajos de diseño, ¿te puedo ayudar? Sí, claro que sí. 10 años después, esta persona funda una empresa de la cual se desprende una segunda empresa, y entonces esta empresa está en contacto con este ingeniero que habían conocido 20 años antes y que le empieza a dar trabajo. Esta empresa tenía propiedad intelectual para que los circuitos integrados se pudieran conectar al Internet. Y cuando Intel se llamaba Transwitch. Y cuando compra Transwitch se da cuenta que había una pequeña empresa en Guadalajara que tenía una parte de la propiedad intelectual. Y entonces Intel adquiere esta empresa y es lo que hoy conocemos como Intel en Guadalajara, que tiene más de 500 empleados. Es decir, el capital social de la gente que conoció a alguien 20 años antes le permitió 20 años después crear una empresa en Guadalajara que hoy le da empleo a más de 500 ingenieros. Entonces, ¿cómo construyo estas redes de contactos que me permiten vender, traer conocimiento? Es una actividad que tengo que considerar. Tercer ingrediente, es un ingrediente que puede parecer muy obvio. Necesitan dinero. Sí. La pregunta es un poco más compleja. Cuando vemos proyectos innovadores y particularmente de tecnología, el tiempo que tardan en cruzar el abismo, eso significa en hacer dinero, oscila entre los 5 y los 7 años. Entre los 5 y los 7 años. Y eso lo que hace es que si no existe una buena planeación financiera que garantice un soporte durante todo ese tiempo, las empresas no van a sobrevivir. Una empresa de las cuales les he platicado diseña equipos de audio, amplificadores de audio, los que se usan aquí en el teatro. Cuando diseñaron su primer amplificador, no se dieron cuenta que hay un estándar para que quepan los belices. Entonces, el equipo no cabía de manera estándar en estos belices y el equipo no se vendía, entonces tuvieron que diseñar, obviamente, una segunda versión. Diseñar una versión de un amplificador de audio tarda más o menos entre 1 año y 1 año y medio. Es decir, esta empresa no tuvo el producto correcto sino hasta los 3, 4 años y empezó a hacer utilidades hasta los 5 años. Esta historia que les cuento es muy consistente. ¿Sí? La gente normalmente no le atina a la primera, esa es simplemente una realidad, y más en la tecnología. Entonces, si no son capaces de hacer una planeación financiera adecuada que les permita sobrevivir más, difícilmente van a ser exitosos. El tercer ingrediente, este ingrediente económico es realmente el que le da soporte a los dos anteriores. Y son estos los que me permiten al final hacer un pan. ¿Sí? Si no tengo los 3 ingredientes, no voy a poder hacer mi pan. El pan no va a esponjar. Ahora, casi siempre estamos pensando cuando hablamos de estos productos entre, bueno, y si no esponja, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es la diferencia entre el Honda Accord, que vendió cerca de 400,000 unidades, y el Insight Coupé, que vendió menos de 1,000. El trabajo de diseñar un auto para Honda es el mismo. El trabajo que ustedes van a invertir en su proyecto de innovación en su empresa es el mismo. La diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal es vender 400,000 o menos de 1,000. Entonces es muy importante que tengan los ingredientes en la mesa, porque si no el pan no va a esponjar. El tema es sumamente importante, no solamente porque estamos hoy en TED. El tema es tan importante que si vemos las estadísticas entre Corea y México, en los años 80, México tenía más patentes que Corea y el ingreso per cápita de los habitantes de los que aquí estamos era mayor que el de Corea del Sur. El día de hoy, Corea tiene más o menos 10 veces más patentes que nosotros, 100 veces más patentes que nosotros, y su ingreso per cápita es significativamente más alto. Este es un tema de generación de riqueza para nuestra sociedad, para nosotros, para todo el país.
este país tiene un problema de generación de propuestas de valor. Las patentes son una medida de generación de propuestas de valor. O sea, tenemos un reto muy grande. Casi siempre cuando pensamos en propuestas de valor, estamos muy centrados alrededor de, otra vez, los Ferraris, una gran obra de Frank Gehry, ¿no? En los iPhones. Estamos muy enfocados en diseñar para el 10% de la población. Tenemos que abrir nuestra mente y crear propuestas de valor para el 90% restante de la población. No solo por razones sociales, no solo porque queramos ayudar al resto de la población, sino porque también hay un sentido económico. Veamos este diseño, Life Straw, el premio al mejor diseño por Times en el 2005. ¿Sí? Un filtro de agua que le permite a una gran cantidad de gente en África que no tiene acceso a agua potable poder tomar agua. Es decir, tenemos que diseñar no solo para el 10%, claro que el 10% es importante, pero hay un 90% restante que es un mercado gigantesco y que además como sociedad tenemos una responsabilidad de. Solo para cerrar, necesitamos estos 3 ingredientes. Una propuesta de valor clara, antibacterial, con alta fibra, el auto más seguro. Ok, vamos a reiniciar en otra sesión. Ya termina esta. Y ahí vamos a comentar un poco sobre el video y vamos a aclarar por qué esto nos sirve como introducción a esta parte del proyecto de innovación. A ver, vamos a entrar nuevamente.